Hola, ¿qué tal? En este video queremos presentarle Natalia Bernal y Sandra Figueredo una problemática sobre la contaminación y cambio climático global. Nuestro proyecto principalmente está encaminado a la contaminación generada por el aumento en los gases efecto invernadero a raíz de la dependencia en la utilización de recursos renovables como carbón, gas, petróleo como fuente de obtención de energía. A partir de la revolución industrial ha aumentado la acumulación de gases de efecto invernadero que han generado un aumento en la temperatura afectando el equilibrio natural del planeta. Se estima que a finales de este siglo el aumento de la temperatura podría ser entre 3 y 4 grados centígrados, lo cual es el mayor aumento en los últimos 10.000 años. Vamos a adentrarnos entonces en las causas del cambio climático. Es importante resaltar en la historia el tiempo transcurrido en la revolución, desde la revolución industrial y la Segunda Guerra Mundial, dentro de los cuales podemos ver cuatro aspectos importantes. El primero de ellos que vamos a tocar es el crecimiento poblacional. El hecho del incremento en la población implica aspectos como mayor consumo de energía que debe suministrar el planeta, por decir así, el tema de la alimentación, que también hay que abastecer a la población que está creciendo, que está aumentando, y lo que implica la generación de estos alimentos. Por ejemplo, podríamos tocar uno de ellos, que sería la producción de carne, lo que genera como gases de efecto invernadero la producción, el tema, el sector económico de la ganadería, lo que a su vez implica el costo y el consumo de agua para esta producción y cuánto sería la producción de gas de efecto invernadero por kilo de carne para la población. Entonces, digamos que es un punto que podríamos dejar ahí como de reflexión en cuanto al crecimiento poblacional. En nuestro proyecto estamos centrados básicamente en que el hecho de aumentar la población también aumentan sus requerimientos de energía y vamos ahorita a tocar ese tema más ampliamente. La acumulación de gases excesiva de gases de efecto invernadero, por supuesto que se dispara, por ejemplo el metano, el dióxido de carbono, óxido nitroso, la explotación de los recursos no renovables, porque estamos dependiendo absolutamente de petróleo, carbón y minerales como fuentes principales para la obtención de energía, y la explotación de los recursos renovables, que también se ha disparado, como la tala de árboles, incendios, por ejemplo, las sequías, el hecho de la explotación de petróleo ha traído sequías y un problema grandísimo en el sector de los llanos orientales, exactamente en el departamento del Casanare, a raíz de la explotación petrolera. Las fuentes hídricas han disminuido, los ríos se han secado, las fuentes como Morichales han desaparecido y el ecosistema que predominaba en estas áreas pues ha muerto. Entonces animales como las babillas, como los chigüiros, como las tortugas y como todos aquellos animales que dependían de estas pequeñas fuentes hídricas pues han ido desapareciendo y se han visto mortandad excesiva de estos animales. Respecto al crecimiento poblacional, desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, la humanidad ha pasado de tener 2 millones de habitantes a más de 7.000 millones y se espera que esta cifra alcance los 10.000 a finales del siglo XXI. Las emisiones de dióxido de carbono a raíz de este crecimiento poblacional pues también han implicado un aumento en la demanda energética. Entonces podemos ver según las cifras del 2019 de la ONU que el 81.3% está dependiendo de recursos no renovables. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el petróleo que proviene el 31.6%, del carbón se está obteniendo el 26.9%, y del gas proviene un 22.8%. Entonces la emisión de CO2 ha aumentado y obviamente vemos cómo la dependencia de estos recursos no renovables se mantiene en un porcentaje altísimo para la obtención de energía. Las emisiones globales de dióxido de carbono de combustión
De los combustibles, específicamente alcanzó un máximo histórico de 33,5 gigatoneladas de dióxido de carbono en el año 2018, impulsando por un sólido crecimiento de la población y la actividad económica, mientras que se vio una disminución muy pequeña en el 2019 debido principalmente al sector de la energía en las economías avanzadas y las condiciones climáticas más suaves en otros continentes. De todas maneras, el tema de los combustibles fósiles pierde participación. En Colombia, la persistencia durante la última década de es una tendencia al alza del precio del petróleo estimuló la mayor búsqueda de fuentes de energía renovables, como es el caso de la energía eólica, la energía solar, el uso de plantas térmicas. Este recambio en la balanza energética pues redujo el consumo de combustibles fósiles en términos relativos. Sin embargo, los porcentajes de dependencia de este tipo de combustibles sigue siendo alto. En Colombia, por ejemplo, el gobierno nacional se comprometió con un programa llamado COP21 que tiene como meta reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2030. Ese es uno de los proyectos que se está adelantando actualmente. Colombia está ocasionando cerca de un 0,4% de las emisiones globales de CO2 y existen condiciones y mecanismos gubernamentales que pues están tratando de mitigar el daño que se está generando al medio ambiente en este caso. Por ejemplo, la ley de 1715 del 2014 está incentivando, por ejemplo, el uso de las energías renovables. El Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018 con la conformación de la misión de crecimiento verde y la reforma tributaria del 2016 también están introduciendo un mercado voluntario de bonos de carbono e impuestos por emisiones de CO2 y gasolina. Es importante recalcar una situación que se está dando, por ejemplo, en departamentos como el Bichada, en donde empresas extranjeras provenientes principalmente de Asia están alquilando tierras para poder sembrar árboles y producir oxígeno. Es una de las alternativas que están generando, que es una propuesta que ellos tienen para devolverle algo al planeta a raíz de que en su producción como tal están generando demasiado gases de efecto invernadero. Entonces, una de las sanciones que les dan o de las estrategias que ellos han generado para resurgir este daño es producir oxígeno y es lo que están haciendo en estos momentos con algunos proyectos de este tipo. La deforestación, por supuesto, por la actividad minera y la expansión de la frontera agrícola es otro de los aspectos que está afectando a nuestro país. En Colombia, durante los meses más secos del año, de noviembre a marzo, se incrementan las cifras de deforestación por zonas relacionadas con la vulnerabilidad de nuestros bosques, las condiciones secas que se aprovechan de manera ilegal. No podemos dejar de mencionar que las altas temperaturas del verano generan incendios y de todas maneras aún nos faltan muchos protocolos para mitigar estos daños, para tener una respuesta inmediata frente a esto. En la zona de los llanos, por ejemplo, aún se siguen dando esa cultura de la quema de pastos para que nazca pasto nuevo y el ganado tenga que comer, porque hay zonas en donde definitivamente no tienen sembrados de pasto, sino simplemente es el pasto original sabanero, por decirlo así. Entonces, en estas quemas se produce un daño ecológico grandísimo para todo lo que son los animales y las otras especies que tenemos en las sabanas. Con el propósito de mitigar el calentamiento global, satisfacer la creciente demanda de energía para mantener los niveles de vida y evitar el agotamiento de los recursos no renovables, se ha evidenciado un incremento en el aporte al suministro de energía mundial por la implementación de tecnologías de energía renovable. Entonces, así como el uso de las energías renovables, liderado por la energía eólica y solar, aumentan de manera rápida sobre cualquier otra forma de energía. Las energías renovables entonces se presentan como potenciales sustitutos a mediano y largo plazo del proceso de generación de energía por medio de combustibles minerales y fósiles. Es así como, por ejemplo, la Comunidad Europea ha adquirido el compromiso para el año 2020 de alcanzar una contribución a la generación de potencia por medio de las energías renovables de al menos 25% de la energía del total generada.
Vamos a mirar algunas cifras mundiales, por ejemplo, la participación que tiene la generación eléctrica en Rusia para el año 2040. El gas natural, por ejemplo, disminuye de la misma manera que en el carbón. Por ejemplo, en China vemos una dependencia alta respecto al petróleo. Si vemos cómo es el crecimiento del consumo de gas natural en Asia, pues estamos viendo que en Asia, por ejemplo, es altísimo respecto al mundo. Cuando vemos fuentes alternativas, por ejemplo, en Rusia, estamos viendo cómo están produciendo en centrales solares cerca de 1500 megavoltios, en centrales eólicas 3600 siendo el principal, y en centrales hidráulicas cerca de 900 megavoltios. Cuando nos vamos a Colombia, según el Ministerio de Minas y Energías, un reporte del 2016, vemos cómo están las reservas de petróleo y la participación por departamento. En cuanto a los departamentos con mayor producción de gas, para el año 2018, estamos viendo el Casanare en el número 1, seguido de La Guajira. Cuando vemos las energías renovables, por ejemplo, que han aumentado la producción de electricidad, podemos encontrar que uno de los principales inconvenientes que presentan este tipo de energías es la producción de energía intermitente que fluctúa con las condiciones climatológicas. Es por esto que en los sistemas de energía renovable, eólica y fotovoltaica es indispensable la implementación de dispositivos de almacenamiento de energía para poder mitigar pequeñas fluctuaciones de potencia y equilibrar el suministro de energía a la red eléctrica, almacenando energía durante las horas de baja conversión y producción energética para su posterior disponibilidad en horas de mayor demanda. Por eso es que las autoridades y los gobiernos han promovido la investigación de dispositivos de almacenamiento de energía, por ejemplo, como baterías, superconductores, sistemas de almacenamiento de metano, de hidrógeno, dispositivos de transformación de combustibles como celdas de combustible. En este momento vamos a centrarnos en los dispositivos de almacenamiento de energía, como son los supercondensadores y las baterías ion-litio. Bueno, por esta razón se ha intensificado la búsqueda de sistemas más eficientes que permitan el almacenamiento y suministro de energía con mayor durabilidad, bajos costos de producción y mejores tiempos de respuesta durante los ciclos de carga y descarga. Entonces, esto lo que ha hecho es que implica una solución económica que sea rentable y eficaz y que dependa también producir materiales mediante fuentes que sean renovables a bajo costo para dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica con un alto desempeño. Entonces, cuando vemos la eficiencia energética, digamos que actualmente la producción de energía puede considerarse un proceso ineficiente si tenemos en cuenta que parte de la energía producida puede ser disipada al ambiente en forma de calor. Por ejemplo, cuando un vehículo frena, en el momento de la fricción hay energía que se pierde. Entonces, en esos momentos se hace necesario la utilización de ciertos dispositivos que no me permitan perder esta energía, sino que me la atrapen para volverla a reutilizar en el momento del arranque. Entonces, por eso este tipo de dispositivos en esos momentos requieren un diseño que sea capaz de permitir la utilización de todos estos tipos de energía que se me puedan estar escapando o perdiendo. De tal manera que los supercondensadores pueden ser una alternativa para almacenar esa energía de manera rápida y reutilizarla nuevamente en el momento del arranque del vehículo. Entonces, es así como nace una propuesta frente a los dispositivos flexibles, electrodos de papel para dispositivos flexibles de almacenamiento de energía. En esos momentos la electrónica flexible llama la atención por sus numerosas aplicaciones como pantallas flexibles, por ejemplo, este tipo de pantallas, textiles electrónicos y piel electrónica artificial, sensores de distribución, entre otros. Entonces, el hecho de requerir ahora dispositivos que son flexibles también implica un cambio en estos dispositivos de almacenamiento que anteriormente eran rígidos. Entonces, entre los dispositivos flexibles de almacenamiento de energía, los supercondensadores y las baterías ion-litio se destacan por su facilidad de fabricación,
compatibilidad con otros dispositivos electrónicos y excelente rendimiento electroquímico. En cuanto a su estructura, es importante identificar que tiene dos electrodos, un cátodo compuesto de óxido de metales de transición a base de cobre, níquel o manganeso y un ánodo que está hecho de grafito, un separador, un colector de corriente, el electrolito y obviamente el material de empaque. Esas características pues brindan una alta flexibilidad a estos dispositivos. También podemos usar láminas metálicas de cobre, aluminio y titanio y también algunos plásticos como el tereftalato de polietileno que son usados como sustratos para la fabricación de estos electrodos flexibles. Es importante reconocer que durante la carga los iones de litio se mueven del cátodo al ánodo y durante la descarga los iones de litio se mueven del ánodo al cátodo. Y para finalizar nuestra propuesta, quiero comentarles que este tipo de electrodos están compuestos tienen una parte que es un carbón activado que se obtiene a partir de residuos lignocelulósicos. Entre los residuos reportados a partir de la biomasa, por ejemplo, encontramos café, cáscara de coco, cáscara de almendras, palma africana, arroz, bagazo de caña, semillas de argán, semillas de girasol, ¿cierto? Es por eso que se presentan como un recurso tecnológico a nivel mundial, que es el recurso renovable de la biomasa, con una generación anual alrededor de 220.000 millones de toneladas en base seca, convirtiéndose en uno de los residuos carbonosos más promisorios para reemplazar los recursos derivados del petróleo en la elaboración a bajo costo de materiales a base de carbón.